Hola, hola, muy buenas noches a todos los que están aquí para disfrutar de un gran testimonio hoy. Este testimonio que para mí es toda una sorpresa porque tengo las pautas, pero que no conozco muy bien. Qué rico que ustedes y yo podamos disfrutar de este testimonio que sé que a muchos nos va a llenar de paz, nos va a llenar de esa esperanza. Si tú estás en medio de una situación difícil, una situación en la cual sintas que tienes que tomar una decisión, que tienes que tomar eh, una opción. Y eso es lo que nos va a contar hoy Jael. Su vida estaba en un extremo y tenía la decisión de vivir o no. Qué rico pues que estemos disfrutando hoy de este gran regalo. A ver, vamos a ver por aquí. Espérenme un momentico, a ver si ya está por aquí Jael. Qué rico, saludos a los que están. Les mando un abrazo, qué rico que estemos disfrutando. Espérenme un momento, que no sé por qué no me da aquí esta opción. Sí, por aquí está. Jael es supremamente puntual. Bueno, vamos entonces a invitarlo. Bueno, qué rico que estemos por acá a disfrutar este gran testimonio. Hola, hola, a ver, yo me organizo por aquí. ¿Cómo vas? Muy bien, muy honrado de recibir esta invitación de tu parte. Por aquí estoy para servirte, para compartir contigo este rato que el Señor nos regala. Primeramente, preguntarte si me escuchas bien. Yo sí te escucho bien, espérame, yo organizo el sonido aquí. Yo te escucho bien, miremos a ver la gente que nos dice, nos están escuchando bien. A ver, esperemos que nos digan. Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Perfecto. Sí, yo te estoy escuchando como entrecortado. Espérame, yo miro algo. No, yo estoy aquí bien conectada. Sí, esperemos entonces. Qué rico conocerte. ¿Cómo vas, pues? Gracias a Dios, muy bien, no paramos. La labor evangelizadora no se detiene. Hambre y sed de Dios tiene este mundo hoy, y quienes por gracia y misericordia tenemos la misión de ser, por llamarle de alguna forma, alimento espiritual. El Señor siempre tiene un afán para cada día. Y bueno, hoy tuve una misión muy linda, no sé si la debo compartir porque es una obra de caridad. Entonces tenemos el imaginario de que si decimos que hicimos algo bueno, ya no nos cuenta en el cielo. A ver, yo estoy viendo un poquito entrecortado a Jael. Por ahí me dice que se escucha muy Sí. bien. Yo no sé entonces si soy yo, pero si ustedes lo están viendo bien, yo después miraré. Entonces viene el live, pero quiero que me confirmen si lo están escuchando y viendo bien, ¿cierto? Por ahí hay admiradoras tuyas, querido, que ya me están escribiendo y están diciendo cosas bonitas de ti por el interno. Pero bueno, Dios. imagínate, por ahí me están diciendo, te dijo que me están diciendo Pero una sola. una sola, bueno, no, que eres un re papacito, eso me dijeron.
Sí, que se ve entrecortado, Jael. Sí, yo también te veo entrecortado. ¿Será que Si me quieres, salgo y vuelvo y me conecto? Lo sí, mejor intentamos. miremos a ver. Sí, dale, porque sí, Listo. sí te veo entrecortado. De una. Voy a salirme y Listo. me conecto nuevamente de inmediato. Listo. Bueno, y los que están en este momento, ya que estaba sentada súper relajada, bueno, les cuento que para mí es una alegría y no solo una alegría, sino que me sorprende la sencillez de Jael, la disponibilidad, el amor de verdad con que decidió estar, ¿cierto? Que para mí es una gran alegría y este medio o estos medios en redes me encantan porque tenemos la gracia, tenemos el regalo de compartir con personas hermosas que no conocíamos y no conocemos de pronto frente a frente. Estamos aquí. Bueno, vamos a ver qué Jael por aquí. Vamos a aceptar a Jael. Vamos a ver si ya. Yo voy a mermarle aquí a esto. De pronto tengo mucha luz. Vamos a ver si ya. Esperemos entonces. Bueno, qué rico los que están conectados. Eh, esperemos que Jael se vuelva a conectar. Para mí es yo como lo decía al inicio, va a ser una gran sorpresa porque tengo pues el antes, el encuentro con Dios, pero no conozco cada detalle. Y qué rico que ustedes y yo podamos disfrutar esos detalles de amor de Dios a través del testimonio de Jael. Y que yo quiero que ustedes tengan bien claro que el testimonio del otro nos invita ya te voy a enviar la invitación, que el testimonio del otro nos invita a que nosotros también podemos ser ese instrumento de Dios y podemos ser esa obra en las manos de Dios. Vamos entonces a invitar a Jael. Por aquí ya lo invité. Y bueno, cuéntenos desde dónde están. A ver, qué rico. A ver, Jael, vamos a ver si ¿Cómo ya. me ves, querida? Ya, ya ahora sí te veo bien, ya. Es que ahora, sabes que como que, no sé, había como que se temblaba tu rostro, algo raro. Pues como que no estaba muy nítida la imagen, pero ya. ¿Sí o no? Ah, qué bueno. ¿Qué hora es en Colombia? Son las 8 de la noche. Por ahí nos estaban preguntando. Bueno, Jael, cuéntame pues qué fue lo que pasó hoy. A ver, antes de todo, pero yo antes de que me digas cualquier cosa, yo quiero que me digas tu nombre. Ese es el artístico, Jael Música. ¿Cómo es ese nombre, Jael? A ver. Bueno, yo me llamo Jorge Alejandro Estrada Londoño. Jael son las iniciales de mi nombre completo. Antes de que yo me dedicase a la música, yo escribía poesía y yo firmaba mis poemas con las iniciales de mi nombre. Nunca pensé que se iba a convertir con el tiempo en el nombre que Dios quería darle a este proyecto ministerial que en su génesis se llamó de otra manera, se llamó Proyecto Cielo, porque quería como sobre todo acentuar esto. La meta es el cielo, la meta es alcanzarlo, la meta es llegar a la casa del Padre, donde sé que tienes tú un lugar, David, yo también, y todos los que nos están escuchando hoy por providencia, un lugar en el corazón del Padre. Así nació Jael, cuando yo emprendí este proyecto de la mano de algunos hermanos, pero ellos tenían un proyecto de vida paralelo al ministerio, pero para mí no podía ser así. Yo sentía un llamado de parte de Dios de dedicarme 100% a la evangelización y yo no podía exigir esa misma
capacidad de compromiso en mis hermanos. Entonces yo dejo este proyecto cielo para darle paso a lo que ahora es el ministerio, que por gracia de Dios lleva 6 años dedicados enteramente a el evangelio a través de la música. En un principio, después fue saliendo como nuevas rutas para enviar este mensaje. Ahora también hay un podcast que grabo en compañía de un gran hermano llamado José Gallego. Todos los días casi compartimos una semillita de la palabra. Voy a donde por providencia de Dios me invitan a compartir este mensaje. Y todo ha sido un regalo, una aventura maravillosa. Pero volviendo a la pregunta del por qué estamos hoy aquí, David, nada de esto existía. Yo no tenía un sueño que perseguir, un motor que me levantase todos los días. Yo no vivía lo que las personas hoy suelen llamar una vida con propósito. Cuando no tienes un propósito en la vida, David, se siente un vacío, se siente como que algo falta, pero ante las preguntas esenciales, que para compartirles algunas de ellas, que básicamente son, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y hacia dónde voy? ¿A quién le Usted no sabe. preguntas eso? Un momentico, usted no sabe que Davy aparece con unas preguntas ahí. No crea que esas van a ser. No, esas usted ya se las sabe. Yo voy a mirar a ver qué más le pregunto. A ver, Listo. Jael. Bueno, no, pero yo no sé, ¿cómo te dicen normalmente? Pues no sé. ¿Cómo te Bueno, me llamo? dicen de varias maneras. Si mi familia se dirige hacia mí, me dicen Jorge. O las personas más cercanas a mi corazón no me llaman como Jael. Jael me llaman las personas que me conocen en el ámbito musical. Hay quienes, como por aquí una gran amiga a quien le envío un saludo con todo el alma, hay quienes me dicen Tato. Tato es mi apodo de infancia. Así me decían durante muchos años, casi durante 18 años, Tato era mi apodo, mi alias. Así era yo reconocido en el mundo, por así decirlo. Luego Dios me lleva a vivir la experiencia de la universidad. Ahí me dan otro apodo, pero no se los voy a confesar porque no Ay, me ¿cómo gusta. sería? Lo Ay, único Dios que les puedo mío. decir es que si alguien lo sabe, tiene permiso de compartirlo en este chat. No falta el compañero que me conoció en mis años de universitario y sepa cómo me decían en la universidad. Pero ahora Bueno. Jael, Jael es el nombre que el Señor siento me regaló. Creo que no soy el primero a quien el Señor le cambie el nombre para darle un propósito también a través de ello. Jael, de hecho, es un nombre que aparece en la palabra, está en el libro de los jueces. Jael es una mujer, de hecho, que obtiene para el pueblo de Israel una gran victoria en batalla. Ella no es propiamente una guerrera, pero es una mujer muy astuta y muy valiente porque reconoce a uno de los enemigos del pueblo de Israel cuando está huyendo y ella astutamente lo hospeda en su casa y espera a que se quede dormido. Se llamaba Císara, este hombre que venía huyendo porque había sido derrotado. Jael, que se da cuenta que este hombre es enemigo del pueblo de Dios, ella astutamente lo hospeda y cuando Císara se queda dormido, Jael toma un martillo y un clavo y se lo clava en la cabeza a Císara. Esto para la Ay, mujer de este contexto histórico era un acto de valentía. Las mujeres no eran aquellas que iban a la batalla, pero este acto de valentía de Jael hace que ella sea exaltada en un himno que se conoce como el Cántico de Débora, otra gran mujer del Evangelio. Tú sabes más de eso que yo, porque con este himno se inmortalizaban estas victorias en batalla para el pueblo de Israel.
Yo me enteré de todo esto mucho después y yo vea. Yo creo que en No. la vida del camino del cristiano, pocas cosas yo las llamaría azar o casualidad. No creo en los accidentes, David. Creo que cuando caminas de la mano de Dios, lo que unos llaman suerte, nosotros lo llamamos providencia. Amén. Pero quienes no caminan por los senderos del Señor, sí están dejando su vida a la suerte. Y eso era yo. Antes de mis 23 años que tuve mi encuentro con Dios, yo era un joven que dejaba su felicidad, su vida, sus sueños, sus proyectos al factor suerte. ¿Por qué al factor suerte, David? Porque yo era una persona que ante la toma de decisiones, que es el tema que hoy nos convoca, quisiera contarles hoy mi historia, sobre todo con esa óptica de decirles esto, la vida es una constante toma de decisiones, pero estas decisiones que vamos tomando siempre están precedidas por una voz que escuchamos. Si uno se pone a pensar cómo tomamos decisiones diariamente, la mayoría de ellas podríamos decir que es nuestra propia voz la que escuchamos. Cuando yo me enfrento a un problema, yo miro a ver cómo lo soluciono, pero no el cristiano, no el que ha conocido el amor de Dios, porque sabe que hay un lugar desde donde una sabia decisión debe partir, de la intimidad del corazón, ese lugar a donde tú tienes por gracia y misericordia de Dios acceso y puedes, en vez de escuchar tu voz, acallarla, regalarte un silencio que propicia la escucha de la voz de Dios, porque yo creo que ese día cambió mi vida, David. Cuando yo escuché por primera vez la voz de Dios, nunca volví a ser el mismo, porque Dios dejó de ser una experiencia ajena a volverse una experiencia personal de encuentro con Él. Yo, como muchos, fui un cristiano de nombre, de a duras penas ir a la Eucaristía Dominical y eso que una vez al año, creo que me gustaba ir, David, te confieso, el miércoles santo me gustaba salir. Creo que hay 2 días donde todos nos volcamos a las calles. El miércoles santo para visitar los monumentos. Y uno ve Y mucha para gente ver también. monumentos. Sí, y el 31 de diciembre para darle el feliz año a los vecinos. Pero nada más. Esos eran mis sentidos en ese momento de no conocer a Dios, pero todo cambia cuando llega el Señor a nuestra vida. No quisiera que muchos jóvenes o no tan jóvenes, porque sé que nos escuchan personas desde muchos lugares, desde otros países, que por providencia de Dios han venido acercándose a este ministerio. No quisiera que ellos tuviesen que pasar por lo que muchos hemos tenido que para encontrarse con el amor de Dios. Antes de que te devuelva la palabra, David, y me preguntes lo que sientas en tu corazón, quiero contarles esto. Conocer a Dios es como un día en la playa. Uno no necesita del salvavidas a menos de que uno se esté ahogando. Y la vida tranquilamente nos puede llevar a situaciones de ahogamiento, donde uno sienta, oh por Dios, ya no está en mis manos el salvarme. En ese momento necesito una ayuda externa a mis propias fuerzas. En ese día soleado de playa, donde no nos interesaba la existencia del salvavidas, nos empieza a interesar. Lo bonito de Dios es que si llega a salvarte, si te saca de la dificultad, pero Él quiere no solamente vivir eso, no solamente darte la mano una vez, sino que permanezcas tomado de su mano, que le conozcas, que le preguntes a Él las cosas más esenciales. Solamente hay dos caminos, David, y realmente el camino del cristiano es el camino eterno, como lo decía el apóstol Pedro. Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo me siento hoy, hermana querida,
caminando este sendero. Yo me siento un caminante con sentido de vida eterna. Me encanta sentir esto, me encanta sentir que la eternidad la puedo vivir desde aquí, que no tengo que esperar a morir para sentir que vivo esta experiencia donde la muerte ya no tiene la última palabra sobre mí. Pero sé que es un proceso, sé que tiene que tener un inicio y no es otro que el encuentro personal con Cristo, el que seguramente tú en algún punto tuviste y el que vivimos hoy para quienes lo hemos tenido, buscando ser instrumentos que propicien que otros hermanos también tengan ese encuentro con Él. Cuéntame lo todo, querida. Yo hablo mucho, ese es el problema conmigo. Eso veo, eso veo. Bueno, yo no sé, a mí me encanta, tu nombre es muy bonito, Jorge Alejandro, muy lindo, ¿cierto? Yo quiero preguntarte, ¿quién era Jorge Alejandro? Eh, Antes de conocer al Señor, ¿cuál era esa playa que disfrutabas, ¿cierto? Para que la persona que de pronto esté ahí o en una playa así parecida, eh, se siente identificado y diga, sí, yo tengo también algo muy importante y es la libertad de la que nos convoca esta noche en este live, y es que tenemos la libertad de decisión. Si quiero vivir en esta playa que creo que es lo mejor o que ya veo que ya me aburre, o qué, o sea, o qué decisión tomo. Sí, cuéntame cómo era tu vida y me imagino pues ese sobrenombre tiene que ver con esa vida que llevabas, el sobrenombre de la universidad. Cuéntame entonces quién era Jael en esa juventud que decidió luego tener esa vida plena y empezar a degustar la eternidad desde hoy. Y ahorita hablamos de eso, pero hablemos de esa parte. Bueno, yo te cuento, David, que era un joven que se dejaba influenciar mucho por otras personas. Empecé a consumir drogas, no porque yo hubiese querido, sino porque las personas con las que comencé a relacionarme en la Universidad de Antioquia lo hacían. Ujú. Y el anhelo que tenemos muchos jóvenes de sentirnos parte de un grupo, como no sé cómo en psicología se conoce, pero es como el efecto manada, tú quieres ser parte de una y no te Pertenecer a. importa, así es, ese deseo de pertenencia te lleva a adoptar comportamientos, incluso a cambiar tu apariencia, porque sientes que para encajar en estos grupos hay que comportarte de determinada manera, vestirte de determinada manera y tener ciertas vivencias con ellos. Yo empecé a consumir y esto empezó a alejarme del propósito que hasta ese momento tenía. Te confieso, David, que yo quería ser odontólogo cuando estaba terminando mi bachillerato, pero finalmente termino presentándome a estudiar ingeniería mecánica. Duro solamente 3 semestres en la ingeniería y después digo, no, esto como que, esto no es lo mío, yo me voy a pasar de carrera. Entonces me cambio para administración de empresas y también empiezo a sentir que no estoy del todo cómodo con estas decisiones, pero siempre estoy escuchándome a mí mismo, siempre es mi voz la que detona las decisiones que tomo o empiezo a escuchar a otras personas, empiezo a aceptar consejos de personas que me aman, pero que no son Dios, no tienen una mirada trascendente como la del Señor para medir las consecuencias no solo en el aquí y en el ahora. Creo, David, que tenemos una mirada muy limitada de nuestras decisiones, sobre todo en el sentido de las consecuencias que las decisiones nos traen. Esto me recuerda una película, se llama El efecto mariposa, que básicamente nos enseña que aún la más mínima acción
puede cambiar el universo entero cuando a la hora de medir las consecuencias nos damos. Yo era un joven que estaba ya en su tercera elección de una carrera, una de las decisiones quizá más importantes, es algo en lo que te vas a desempeñar más de 30 años yendo. Eso es tu vida entera, eso determina en gran medida todo lo que va a suceder de ahí en adelante. Uno quiere acertar en esas decisiones, pero cuando no tienes la voz esencial, que es la voz de Dios como consejera, tú escuchas otras voces, escuchas tu voz, escuchas la voz de las personas cercanas, el mundo te dice cómo ser feliz. Recuerdo unas palabras muy sabias de un comediante muy conocido, se llama Jim Carrey. Él decía, yo desearía que todas las personas fueran ricas y famosas para que se den cuenta que ahí no está la felicidad, que ahí no está la plenitud. Me parecían muy sabias sus palabras. Él desea que muchas personas alcancen estas metas que humanamente el mundo nos vende como la plenitud y la felicidad. Quienes hemos recorrido estos caminos buscando alcanzar esos logros, hemos descubierto al obtenerlos que allí no estaba la plenitud del ser. Pero entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa para que esta forma de pensar cambie? El Señor llega a mi vida y su palabra empieza a hacerse vida en mí. Yo recuerdo ¿Y mucho principalmente una de cómo las primeras llegó? palabras. ¿Cómo llegó? Lo que pasa es Importante. que a mí, a mí me gusta que sea como aquí en la tierra, muy vivencial, que la gente diga, porque hay gente que no ha conocido a Dios, que nos está viendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegó Dios a tu vida? ¿Cierto? ¿Y cómo te Bueno, habló? ¿Cómo fue esa palabra? listo. Me parece muy importante tu pregunta porque tendría que comenzar por responderte esto. Dios siempre estuvo presente en todos los momentos de mi vida, pero yo, para su presencia, estaba ciego. Yo no me daba cuenta de la presencia real de Dios en mi vida hasta que me sucedió algo. Y aquí es cuando volvemos a la playa y al ahogamiento. Esa experiencia que por alguna razón te lleva a sentir que la vida ya no está en tus manos. Yo empecé hace más o menos unos 12 años, estaba como en mis 18. No, hace 14 años. Ay, jue madre, el tiempo pasa volando. Ya estoy 30. Bendito sea el Señor. Este año cumplo la edad de Cristo. Yo creo que Cristo se veía un poquito como yo en este momento. Te cuento que yo era músico aficionado, me gustaba mucho hacer reggae y son cubano con mis compañeros de la universidad. Formamos un colectivo de músicos y a nosotros nos extienden una invitación a una cabaña en Santa Elena, un corregimiento muy cercano de la ciudad de Medellín, un pueblo muy famoso por ser la cuna de los silleteros. De Santa Elena son los silleteros de la famosa Feria de las Flores. Pues en Santa Elena no solamente hay flores, y tristemente yo me di cuenta de eso una noche, subí con mis amigos músicos y encontramos un lugar donde una invitación había sido extendida a todo tipo de artistas que querían compartir su arte, por decirlo de alguna manera, pero uno de ellos fue el principio de mi descubrimiento, de descubrir algo, la certeza de saber que el mundo espiritual es real. Yo no era consciente de la existencia del mundo espiritual. No reconocía en mi ser una dimensión espiritual. Hasta ese momento yo me reconocía cuerpo y mente, pero nada más. Me faltaba descubrir lo esencial. Una persona abiertamente satánica llega a ese lugar también con sus canciones
con sus poemas, con su instrumento musical, y yo empiezo a sentir un choque, yo empiezo a sentir que hay algo que se empieza a salir de mi racional cerebro, ya no soy capaz de darle un sentido a lo que estoy viendo, a lo que estoy escuchando, a lo que estoy sintiendo en ese lugar. Empieza a despertarse en mí eso, una conciencia de la real existencia del mundo espiritual, pero no conocí el mundo espiritual positivo, no conocí el amor de Dios en primer lugar, conocí la oscuridad del enemigo, conocí el actuar del enemigo. De hecho, creo que le podría llamar hoy una derrota. Es como si se hubiese dejado ver. En ese momento a mí se me cae una venda de mis ojos, el descubrir que existe esa dimensión espiritual negativa, genera en mí un deseo de búsqueda. Yo empiezo a buscar una forma de explicar qué es lo que me está pasando. Nosotros bajamos de Santa Elena, pero en ese lugar había sucedido algo, tanto en mi corazón como en el corazón de mis hermanos músicos que habíamos llegado hasta ese lugar. Empezamos a sentir una especie de combate espiritual, una lucha espiritual se empezó a gestar y nosotros estábamos como ahí en el medio del fuego cruzado. Yo empecé a sentir que era perseguido, me empezaron a dar delirios de persecución, no resistía estar en lugares donde hubiesen muchas personas reunidas. Yo sentía que las personas se detenían a observarme y empecé a escuchar, David, voces en mi cabeza que yo no podía reconocer como pensamientos. Yo sentía voz audible en mi cabeza. Cuando eso te pasa y has sido 23 años racional, tú te dices a ti mismo, pues Jorge, te has enloquecido. Yo creía que era la droga lo que me había llevado hasta ese punto, entonces yo lo primero que hago es dejar de consumir, pero a pesar de dejar de consumir, yo no sé por qué, pero yo seguía sintiendo esa pesadez espiritual que me llevó a acercarme por primera vez a Dios. ¿Qué pasó conmigo, David, en ese momento? Se despierta en mí lo que Dios usa como la materia prima para tener un encuentro con Él, un corazón dispuesto, algo que yo no tenía antes de vivir esa experiencia que viví, ahora llegaba a mí. Había disposición de corazón para que yo le abriera la puerta a ese Jesús que estaba ahí llamando y no se cansaba de llamar a mi puerta. En ese momento, tú sientes que es el momento de abrir esa puerta. En ese momento, cuando tú sientes que la vida se escapa de tus manos, empiezas a tener pensamientos suicidas, empiezas a sentir que la muerte se convierte en la opción más viable para dejar atrás todo el infierno que estás viviendo. Es insoportable vos no poder salir de tu habitación porque sientes que afuera todo el mundo está en tu contra, que no puedes ir a ningún lugar, conversar con nadie porque pierdes la confianza incluso en las personas más cercanas. Yo llegué a un punto de locura en mi vida que yo empecé a desconfiar incluso de mis padres, de mis hermanas, de las personas que habían compartido conmigo una intimidad tan cercana y hasta ese punto se empezaban a romper esos lazos de confianza. Yo solamente confiaba en ese momento en mí y en estar solo. Se volvió mi realidad, el refugiarme en la soledad y en la soledad empezar a escuchar esa invitación a morir, una invitación que el enemigo le hace a muchos jóvenes hoy, pintándoles la muerte como la salida más propicia para sus problemas. Cuando esa voz te dice que todos van a estar mejor sin ti, que tú eres el problema y que si tú mueres, la solución encuentra cabida en la vida de todos los demás. El mundo sería un mejor lugar si tú no estás. Empiezas a recibir toda esa cizaña
Yo pienso mucho en la parábola del sembrador que sembró cosas buenas en su campo, pero llega el enemigo a medianoche a sembrar cizaña y yo lo veía literalmente ese evangelio encarnándose en lo que vivía. Creo que la gota que derrama el vaso es que un amigo, compañero de la universidad, atenta contra su vida. Él se toma una cantidad de pastillas impresionante. Por misericordia de Dios, él se salva, pero desde la clínica él se comunica conmigo que también estaba a punto de tomar una decisión de esas. Y yo digo, no, esto ya se salió de mis manos. Si la vida es un día en la playa, yo me estoy ahogando, pero en ese momento llega el Señor y te sale al encuentro porque ve en ti lo que siempre anheló que tuvieras, un corazón dispuesto. Ese corazón dispuesto, Dios lo sabe direccionar hacia donde empieza este proceso de enamoramiento. Yo fui a un evento de jóvenes con ese corazón dispuesto por primera vez. Este evento se celebra todos los años en la ciudad de Medellín, se conoce como Juanca. Yo creo que más de uno aquí ha asistido a alguno de los casi 40 Juancas que han celebrado en la ciudad. Es un evento precioso donde jóvenes de incluso otros países vivimos una experiencia de 3 días de encuentro con Jesús. Lo bonito, David, es que yo ya había asistido a este tipo de encuentros de jóvenes, pero nunca había asistido con el corazón que asistía en ese momento. Mi corazón era un desierto, yo tenía sed de Dios y el Señor lo sabía. El Señor sabía que mi corazón era diferente, que las puertas de mi vida estaban abiertas. En ese Juanca, el Señor empieza a tocar mi corazón. Lloro mucho, creo que lloré los 3 días seguidos, pero empiezo a sentir que empiezo a descubrir un lugar seguro. Cuando sabes que la noche existe, David, sean las razones que te lleven a descubrirla, empiezas a buscar la luz del día, porque empiezas a tener la certeza de que si existe la noche, existe el día. Ese Juanca hace que yo llegue por primera vez a mi habitación. Esto está en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 6. Me acuerdo como si fuera ayer. Entré en mi cuarto, cerré la puerta y por primera vez en mi vida, por primera vez, elevé una oración con plena conciencia de saber que en ese lugar, allí en mi habitación, yo no estaba solo. Por primera vez yo sentí la presencia viva y real de Dios allí conmigo. Solo estábamos Él y yo. La persona que entró a ese cuarto no es la persona que salió de esa habitación. Yo nunca había orado con la certeza de saberme escuchado, cuando sabes que no estás hablándote a ti mismo, no estás loco, no estás hablando solo, no estás hablando con una pared, no, estás en la presencia de Dios, la puedes sentir. Yo me sentía desnudo delante del Señor, lloré mucho también en ese momento, porque es un momento demasiado, no habría palabras para describir lo que un alma siente cuando se encuentra por primera vez con el amado. Yo creo que yo vivo hoy, David, para propiciar que otras personas vivan ese encuentro. Creo que no tengo otra misión. Pero bueno, ¿qué pasa a raíz de todo esto? El Señor me empieza a permitir vivir un proceso. Dios es un Dios de procesos y Él sabe que hay muchas cosas que yo venía cargando, que no hacían parte de su diseño original para mi vida. Yo era un hombre desfigurado por el pecado, por las decisiones malas que había tomado, por haber escuchado tantas voces a la hora de emprender caminos, pero él empieza a conducirme un paso a la vez. Lo primero que hace es regalarme
una comunidad de hermanos. Llego a un lugar llamado Corporación La Comunidad en el año 2013 y empiezo a vivir a la par que otros jóvenes también están allí. Empezamos a vivir un proceso de conocerle. Recuerdo mucho las palabras de un sacerdote que nos decía esto en un congreso de jóvenes. El conocimiento de ti mismo es una relación directamente proporcional al conocimiento de Jesús. Entre más conozcas a Jesús, más te vas a conocer a ti mismo. Esto retumbaba en mi corazón y yo decía, sí, yo quiero conocerte. Conocer a Jesús es al mismo tiempo empezar a enamorarse de Él, de su proyecto. Empecé a ver la coherencia que el maestro había tenido, no solo al impartir con sus palabras una enseñanza, sino a hacer la vida en su propio ser. Me empezaron a pasar cosas muy lindas, empezaba a ver milagros de Dios acontecer en mi vida, empezaba a dejar atrás realidades que había llevado conmigo a ese lugar. Yo cargaba vicios, malos hábitos, era una persona completamente distinta a la persona A ver, que a ver, hoy tienes en a ver, pantalla. completamente distinta. Yo quiero, a ver, cuando vos decís que desfigurado, eh, pues ahorita al empezar el live me dijeron que repapacito. Hoy yo sé, o sea, que tu físico antes pudo ser lindo, todo, pero sé que no transmitía la luz que transmites hoy, ¿cierto? Y yo recuerdo que a mí, por ejemplo, me decía alguien, ay, vos estás enamorada. No, porque no, pues es que tenés ojos de enamorada, ¿cierto? Entonces, lo que vos decís ahí es que el Señor va cambiando tu interior, pero eso se va viendo en el exterior, ¿cierto? Jael siempre tuvo esos ojos lindos que tiene, siempre, ¿cierto? Tuvo pues la piel que tiene, pero hoy es distinto. Y hoy es distinto también desde tu mirada, porque tú conociste al que te creó y Él te enseñó a conocerte y Él te enseñó a amarte y Él te mostró quién eras, porque tú no sabías quién eras. Entonces, ahorita decías una mirada que bohemia, por ahí dijeron. O sea, nuestro testimonio, nuestra vida, lo que hemos pasado, realmente, como tú lo dices, es la materia prima para que otro que está en ese lugar, para que otro que no ha escuchado y no ha experimentado ese amor, lo experimente. No es algo tan irreal, es algo vivo y presente, porque yo he tenido esos milagros de Dios en la mirada, en la acogida de otros, en el actuar del otro. Entonces, Jael, pues en este momento del programa, eh, yo quiero darte las gracias porque sé que quieres dar eso que Dios te ha dado, que quieres ser ese instrumento y que ahorita cuando hablabas de esas voces que dicen, no, está mejor el mundo sin ti, ya tú, si tú te mueres, el problema se acaba. eh, y he tenido experiencias de otras personas, yo no, gloria a Dios, esa no ha sido mi testimonio, pero muchas personas que quieren quitarse la vida, no tienen que ser jóvenes, hay personas adultas que se quieren quitar la vida, hay un sinsentido y lo especial aquí es que aprendamos a escuchar esa voz, que no es la de nosotros, ni esas voces que nos impulsan a terminar con esta creación preciosa que somos, porque Dios siempre tiene un plan. Y si hoy está oscuro en tu vida, le estoy hablando a los que están aquí y los que van a ver este live después. Si hoy está oscuro en tu vida, eh,
tienes quien te dé la luz. Jesús tiene un plan maravilloso para ti, así como lo tuvo para Jael, así como lo ha tenido para mí, y no quiere decir que a nosotros ya se nos arregló la vida y no hay problemas. No, lo distinto es que tenemos la esperanza y tenemos la certeza que lo que Él ha hecho, esto siempre lo repito, Él ha hecho en nuestra vida, eso nos da la fuerza para saber que hoy hace y que mañana va a ser. La dificultad puede que esté, pero es la mirada, como tú la afrontes, es la capacidad de decir, listo, esto está difícil, pero sé que va a amanecer, pero sé que va a haber ese sol y que así como a Jael, ¿cierto? El Señor le dio esa oportunidad de vivir porque tú no estabas viviendo, ¿cierto? Uno cree que está viviendo, pero con una asesora he trabajado mucho eso que es vivir y maravillosamente me responde muchas cosas desde lo que vos estás diciendo. Vivir es aprender a aceptarnos y aprender a mirarnos y amarnos, ¿cierto? Para, para servir y para amar. Esa es una partecita de lo que es vivir. Bueno, Amén. Jael, cuéntame. Sigue entonces con esto que me parece muy lindo. Eh, ¿Cómo fue entonces ese llamado? Y Jael primero decía, pues, ni profesión, nada, pues como que no tengo sentido, pero entonces cómo empezaste a ver ese sentido de vida y cómo te fuiste encaminando a lo que hoy eres y que te alegras. Bueno, me encanta esta parte, creo que es mi parte favorita cada vez que tengo la oportunidad de contarles cómo Dios ha sido Dios en mi vida. Como les contaba, yo eh, no tenía un propósito, pero quería tener uno, quería conocer lo que ahorita mencionabas, los planes de Dios. En una oportunidad fui al grupo de oración y la persona que nos estaba compartiendo el tema decía esto, Jeremías 29, creo que es el capítulo donde el Señor nos dice a través del profeta, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su malestar, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. Yo cuando escuchaba estas palabras sentía que yo estaba solo, que las ciento y pico de personas que estaban a mi alrededor desaparecían, que eran palabras exclusivamente para mí. Esto me hizo llegar a la intimidad con el Señor, a mi oración personal y decirle, Señor, si tú sabes los planes que tienes para mí, yo los quiero conocer. Conocer incluso esos planes que puede que no sean los planes que yo mismo tengo para mí mismo. Estoy dispuesto, Señor, a que tú me muestres, incluso si hay cambios que debo hacer en mi vida, porque mi vida no me gusta como la vivo, no me gusta la persona que soy hoy. Yo quiero, Señor, que tú seas como el alfarero y el barro y hagas de mí tu obra porque yo creo en estas palabras, Señor. Yo creo que lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo deseo para mí. Yo no sé ni siquiera desear lo mejor para mí. Empiezo a comprarle al mundo eso que llama felicidad, pero no, conocerte a ti, Señor, es descubrir que tú eres el que me puede mostrar el camino que me va a conducir hacia esa plenitud que sé que es un deseo de Dios para el corazón de sus hijos, de sus amados, de sus criaturas. Dios no creó este mundo para la tristeza, para la desdicha, para el sufrimiento, no. Lo creó para los frutos, para la plenitud, para la eternidad. Y le costó mucho porque este proceso que empezó a desfigurarse por el pecado, hoy se puede volver a configurar por la gracia y el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Yo cuando le hago esa pregunta al Señor, descubro algo, David, y tú lo mencionaste y me parece lo esencial, porque el gran reto del corazón del cristiano hoy y siempre ha sido
escuchar la voz de Dios. Eso es fundamental. Escuchar la voz de Dios no es fácil. Vivimos inmersos en un mundo muy ruidoso. Piensa, hermana querida, que estamos tratando de tener esta conversación a mediodía sobre una avenida muy transitada, rodeado de carros, de semáforos, de personas que venden, van, vienen. Tener esta conversación sería imposible. Entonces empiezo a entender que yo debo apartarme y buscar más que un silencio exterior, un silencio interior. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Yo tenía hambre y sed de Dios, pero yo le decía esto al Señor, Señor, no es fácil. Y yo soy como un niño, así que me hace el favor y me explica con plastilina. Yo necesito que la forma en la que tú me hables sea tan clara, tan sencilla, tan real, que yo no tenga excusa. Pues Dios me habla, Dios me muestra luego de una parte importante de mi proceso. Yo ya llevaba unos 3 años viviendo esta experiencia de comunidad cuando le hago esta pregunta al Señor. Los primeros 3 años habían sido de mucha sanación interior, de mucho perdón para con mi historia, de restaurar muchas áreas de mi vida, pero llegó un punto importante donde siento que Dios me quiere mostrar cuáles son sus planes para mí y yo le hago la pregunta del millón, como la llamo yo. Yo estaba dividido, mi corazón estaba dividido entre continuar una carrera que no me satisfacía. La administración de empresas no era mala, sino la decisión que yo había tomado de estudiar algo que no era el propósito de Dios para mi vida. Les comparto esta pildorita de fe, mis hermanos. No hay peor fracaso que ser exitoso en aquello que no es la voluntad de Dios para tu vida. Llévense en eso en el corazón. Yo me sentía eso, un exitoso fracasado, una persona que alcanzando metas humanas se daba cuenta de que allí no estaba la plenitud del ser. Y el Señor con plastilina me habla a través de una personita que él usa como instrumento. Dios se vale de medios para comunicarnos su voluntad. José era instruido por el Señor a través de los sueños. A María se le aparece el ángel, al profeta el Señor se le revela, a Moisés le hablaba cara a cara, como habla un amigo con su amigo, pero no era fácil. Yo no sabía Dios qué medio iba a usar para hablarle a mi corazón, de modo tal que yo le entendiera. Sabía algo, que no iba a hablarme en chino, que no me iba a hablar en un idioma que yo no entendiera, que iba a ser sencillo para mí escuchar la voz de Dios. Él es una persona en un momento muy importante de mi vida. Yo conozco a alguien en mi trabajo, yo trabajaba en esa época y una persona me empieza a contar su historia de vida. Una personita me empieza a mostrar el camino con su propia historia de vida. Una persona que había sido durante 10 años administradora de empresas y empieza a contarme que en algún punto dejó a un lado su carrera para abrir un taller de pintura. A ella lo que la apasionaba era el arte. Entonces yo no podía creer con cuánta sencillez y con cuánta claridad a través de una historia el Señor le daba a mi oración una respuesta. Esta persona ni siquiera se daba cuenta que en ese momento esas palabras que le dirigía a mi vida eran la respuesta a mi oración, pero yo sí me daba cuenta. Mi corazón lo sentía. Aún así, yo le pregunto al Señor, Señor, ¿esto que me pasó es tu voz o esto fue un accidente del universo? No creo. Vuélvemelo a decir, Señor. Yo te pido que me reconfirmes tu palabra. En la palabra hay un general llamado Gedeón
que recibe una dirección de Dios, pero él necesita que Dios le reconfirme esa dirección porque en su corazón duda y es natural que nosotros dudemos de si lo que estamos escuchando es o no la voz de Dios. Creo que allí el rol de director espiritual tiene un protagonismo muy grande porque hay personas que ya se han dado a la tarea de escuchar la voz de Dios y te pueden ayudar a discernir este paso que estás a punto de dar. Finalmente el Señor me confirma que lo que Él tiene para mí es el ministerio de la música y yo en ese momento me doy cuenta de algo, mi querida David y mis hermanos que están por aquí. Yo sabía que la voz de Dios no solamente llega para que yo la escuche, sino que escuchar la voz de Dios te libera, sobre todo para que esa libertad te lleve a tomar acciones. Esto es lo más importante. Esto está por allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 y siguientes. El Señor nos dice esto hoy, mis hermanos. El que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Y las pone en práctica es como un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. En ese momento yo me di cuenta de que había hecho dos de tres pasos. Había ido a él, había escuchado su voz, pero me faltaba lo más importante y era poner su voz en práctica, tomar decisiones alineadas con la voz de Dios. Y eso fue lo que yo hice un 18 de marzo del año 2016. Yo hice el ejercicio completo. Me acuerdo como si fuera ayer. Ese es mi aniversario con el Señor. Este fin de semana estuve de aniversario. 6 años Sí. de haber tomado esto, de haber puesto la voz de Dios en práctica. Yo no sabía qué consecuencias traía esta decisión que tomaba de abandonarlo todo para seguirlo a Él. En un principio, las primeras consecuencias de esta decisión fue el rechazo de todas las personas que estaban a mi alrededor, porque quienes veían la decisión que yo estaba tomando, lo que veían era una locura, como por Dios, este muchacho dejó su carrera, dejó su proyecto, lo dejó todo por coger una guitarra y a esto a todo el mundo le parecía una locura, pero yo en mi corazón sabía que era lo más sensato que jamás en la vida había hecho. Era mi primer piedra de una casa sobre la roca. Era el primer ladrillito que colocaba en un edificio de vida eterna. El primer paso que daba de cara a Dios. Para darle la cara a Dios, hermanos, no teman darle la espalda al mundo. Lo importante es lo primero, estar de cara a Dios. Esto nadie te lo puede contar. Por más de que escuches testimonios como el nuestro, esto no es más que una invitación para que tú busques también ese plan que Dios tiene contigo, para que también te des a la tarea de escuchar cuál es el camino que el Señor coloca frente a ti, para que en esa libertad que Él mismo te ha dado descubras que caminarlo trae consecuencias, pero son frutos de vida eterna. No hacerlo también. Yo ya había experimentado que era caminar sin el Señor y me quería dar la oportunidad de creer, porque yo me decía en ese momento a mí mismo, esto solo puede ser dos cosas. O esto es verdad y acabo de descubrir lo más importante de mi vida, o esto es mentira y lo que escuché es una locura, pero ¿quién te puede dar certeza más que la misma puesta en práctica, más que la misma experiencia de darte la oportunidad de dar ese paso? Cuando yo di el paso, yo no sabía todo lo que me iba a pasar. Yo no sabía los lugares a donde Dios me iba a llevar, todos los medios a donde el Señor me ha permitido llegar con el Evangelio. Nada de esto hizo parte
de la decisión en un principio. Dios solo me decía, hijo, confía, 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 confía y cree. Yo di el paso y en ese momento todo lo que en algún momento yo consideraba importante quedó atrás y empecé a caminar. Cuando empiezas este camino te sientes solo, pero vas descubriendo en el camino que hay otras personas que como tú han optado por Cristo. Lo bonito es que estos caminos empiezan a cruzarse y empiezo a cruzarme con personas que al igual que yo habían tomado la opción Dios en sus vidas. Empiezo a conocer a otras personas consagradas, al igual que yo, a la evangelización, incluso desde nuestro rol de laicos, pero empiezo a Ujú. ver cómo cada decisión que tomo trae consecuencias, trae frutos. Cada lugar me lleva a un nuevo lugar, a conocer personas, a vivir experiencias nuevas, empiezo a enamorarme de este proceso, porque desde el primer día empiezo a sentir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empiezo a vivir una vida con propósito. Ya no vivo de lunes a viernes, ya vivo con un calendario eterno, ya no me importa que hoy sea martes 9 de la noche. Para mí no es más que un regalo de Dios, un día a la vez, empiezo a vivir un día a la vez, Dios empieza a colocar un afán cada día. No les puedo negar, mis hermanos, que no es fácil. Yo me sentía como saliendo de Egipto y emprendiendo el camino del desierto. Era muy importante el desierto, aprendí a depender totalmente de Dios, aprendí a vivir la providencia de Dios en mi vida, aprendí a ver la mano de Dios como llegaba para que a mí no me faltase nada. Si tenía sed, Dios era mi fuente de agua viva, si tenía hambre, Dios me alimentaba, si estaba desnudo, Dios me vestía, todo lo que yo fui necesitando en el camino, Dios lo proveía para ayudarme cuenta de que todo es un regalo, todo es gracia, todo es un don de Dios para corazones dispuestos. Muchas veces miré atrás, muchas veces contemplé la decisión de volver atrás, de, de renunciar, porque el camino no siempre es sencillo, no es un camino corto y muchos de los frutos que esperamos recoger no llegan de inmediato, pero Dios me daba la fuerza para continuar. En algún punto me pegó grandes empujones, como les llamo yo. Me gané un concurso de música a nivel internacional y eso me empezó a mostrar la providencia de Dios y el respaldo de Dios para con este ministerio. A mí no me conocían en casi ningún lugar. Me conocían en mi parroquia, en mi comunidad y el círculo más cercano de personas. Pero Dios con tu disposición te empieza a llevar a lugares a donde nunca has pensado que puedas poner un pie. Hoy el Señor me ha Así. llevado a trabajar con canales de televisión que tienen un alcance pues a nivel internacional y sé que desde otros países hay personitas que se han venido sumando a esta gran familia. Hoy esto se volvió una locura, ya no paramos, hoy veo frutos. Me pasó algo muy bonito y con esto vuelvo a darte la palabra, David, por si hay algo en tu corazón en lo que quieras profundizar. Yo más o menos llevaba unos 3 años, más o menos hace 3 años, yo sufrí una lesión vocal. Mi cuerda vocal izquierda se fracturó y empecé a sentir que algo no andaba bien con mi voz. Entonces fui a donde el otorrino y él introdujo una cámara dentro de mi cavidad vocal y descubrió que algo andaba mal, tenía un pólipo y no había Mm. forma de que con medicamentos pudiésemos darle solución. Había que cortar mi cuerda vocal, había que extirpar el pólipo y volver a suturar y coser esa partecita. Era una operación demasiado delicada para la voz porque la puede cambiar
para bien o para mal, de una forma definitiva. Una mala praxis te puede literalmente dejar sin voz. En ese momento yo me di cuenta de algo, de que mi casa estaba sobre la roca, porque cuando yo recibo el diagnóstico, yo no siento derrumbarme, no siento miedo, no siento como desasosiego, no siento desesperanza. Yo me sentía tranquilo, tan tranquilo me sentía que yo me preguntaba, ¿por qué estoy tan tranquilo? Porque si ante este tipo de noticias se supone que uno se debe derrumbar, porque es que es como si a un cirujano le dicen que le deben operar los dedos de sus manos, algo que es indispensable para tu labor. Es que la voz para mí es mi trabajo. Si yo no canto, no predico o no comparto, no llega la providencia de Dios a mi vida. Creía yo necesitar mi voz. Sin embargo, hoy estoy convencido de que Dios, incluso sin mi voz, sigue siendo Dios. Pero me operan un 7 de febrero hace 3 años y la voz que el Señor me regala es un don suyo, es un regalo, es un tesoro que el Señor coloca en mis manos. Y la primera canción que yo entono con esta nueva voz es una canción que dice, Señor, aquí estoy yo, envíame a mí. Y me encanta esta parte porque ese momento de mi vida es acompañado por una palabra que el Señor me regalaba. Hijo, a quienes dan fruto, yo los podo para que den más fruto. Yo me sentía eso, yo me sentía como una, una planta en el jardín de Dios que estaba dando sus primeros frutos y siendo podado por el Señor para que este ministerio creciese más. El ministerio ha crecido de una forma en la que no tengo palabras para explicarlo. La providencia de Dios es increíble. Solamente les voy a contar algo para que se antojen de vivir el plan de Dios en sus vidas. Yo tengo una gran amiga, se llama Carolina Ramírez. Ella me escogió como padrino de su matrimonio, se casó con un estadounidense y se fue a vivir a Estados Unidos. La providencia de Dios ha hecho que ellos hoy trabajen en un canal católico muy conocido a nivel mundial, que es EWTN. Y mi ahijado de matrimonio es el encargado de colocar la música en EWTN Radio Católica Mundial. Ah, Yo por no, Dios, pero por Dios. qué instrumento tan estratégico. Entonces mira que sin que tú hagas nada, Dios lo hace todo. La mano de Dios de esa manera ha acompañado este ministerio durante estos 6 años y sé que este caminar apenas empieza, pero mi labor básicamente la resumo en esto. La música, la evangelización, estos lives tienen como objetivo lanzar las redes para que corazones dispuestos queden en ellas atrapados. Con esos corazones y con esa disposición, el Señor empieza a hacer lo que un día hizo en ti, lo que un día hizo en mí y lo que mejor sabe hacer, enamorarlos, darles a conocer ese proyecto de vida eterna que Dios tiene para cada uno de ustedes y enseñarles a dar esos pasos uno a la vez para emprender este camino con sentido de vida eterna, que no hay otro camino que valga la vida andar. Bueno, David, no sé qué más decirte. Cuéntame, querida, si tienes alguna duda. Y aprovecho para No, saludar a todas las personas que me han saludado. Qué vergüenza con ustedes. sí, Víctor, sí. Jorge, hermano mío, te amo. Y nada, aquí estoy para servirte. No, pues no, yo no puedo ponerme a saludar porque muchísima gente, ¿cierto? Entonces, no darles las gracias a todos. Y por ahí estaban diciendo que canten juntos, pero no, por aquí no es tan fácil cantar juntos, pero, pero no, algún día lo haremos. No sé, Jael, Jael, si tiene, nos va, usted no tiene ahí su guitarrita.
no la Está tiene. relativamente cerca. Si me esperan un segundo, yo voy por ella. Listo. Para que terminemos con esta, vaya, mientras tanto yo voy hablándoles, para que terminemos con esa canción que él dijo después de esa operación, ¿les parece? ¿Cierto? Eh, es muy bonito escuchar a Jael hoy, porque también yo hace muchos años decidí vivir plenamente la evangelización. Es un camino que no es fácil, es un camino donde, claro, hay momentos en que decís, está difícil, Señor, pero lo bonito es que, pues si uno se pone a ver, o sea, yo tengo testimonio de providencia impresionante, que lo que el Señor me ha dado, yo no lo hubiera conseguido con mi trabajo en otra cosa, ¿cierto? Entonces esa es providencia y para mí, para que ustedes les quede claro que providencia no es simplemente quedarnos y orar y que el Señor va a dar así, que va a caer del cielo. Providencia es hacer lo que te apasiona desde el corazón, entregarlo y providencia es encontrar esas personas que también escuchan la voz de Dios y que son instrumentos de Dios para ti. Providencia es estar en esos lugares donde puedes hablarle a miles de personas y que el Señor toca el corazón de alguien y después es instrumento para ti en tu vida. O sea, providencia, hay un autor que dice, la providencia de Dios es el hombre mismo. Si tú hoy vives a él, Jorge Alejandro, si tú vives la providencia de Dios, es porque otras personas también han decidido abrir el corazón y ser esa luz para ti. Y estamos llamados a que cada uno de nosotros sea providencia para el otro, desde lo que tiene. Entonces, qué rico que hoy disfrutemos de este testimonio. Y no, mijito, a usted le falta mucho para lo que yo, todo lo que le tengo que preguntar. Otro día tenemos que hacer otro live desde eso, la providencia que me parece muy importante. Y qué rico, yo quiero que terminemos con esa canción que es que no es la que usted quiere cantar, sino la que yo le voy a pedir. No, quiero que nos cuentes, nos cantes esa que nos dijiste después de la operación, como aquí estoy, Bueno, pues qué bonito. claro que sí. Sí, Bueno, de esta canción les puedo compartir el coro de la canción, porque es que la canción la cantamos 7 músicos, entonces no recuerdo más que el coro y bueno, pero les voy a cantar también otra que la compuse en época de pandemia, porque creo que sintetiza mucho de lo que hoy hemos compartido. Entonces va a ser eso, el coro de la que tú quieres y la canción que el Señor ha puesto en mi corazón para compartirles, no sin antes resaltar, mis hermanos, y hacer eco de las palabras que tú nos compartes hoy, mi niña. Yo no estaría aquí, ustedes no me estarían escuchando, estas no serían mis palabras, no existiría este ministerio sin personas que en algún momento fueron instrumento de Dios para posibilitar que yo siguiera caminando, que yo no desfalleciera. Mis hermanos de comunidad que me levantaron cada vez que yo estuve en el suelo, cada vez que me impulsaron a continuar cuando mi pensamiento y mi corazón decía renuncia. Yo le doy gracias a Dios porque han sido eso, providencia en el camino para continuar. Hoy elevo por ellos una oración y yo sé que ustedes, mis hermanos, con un corazón dispuesto, también van a encontrar esos ángeles de Dios en el camino, que son sus instrumentos. Hoy amén. sabemos que esto no se camina solo, no puedes llegar a la meta. Hay un proverbio muy sabio que dice que solo se camina más rápido, pero en comunidad se llega más lejos. Y esto no es de gastar afanes, no, esto es de ir con un verdadero sentido de vida eterna. La vida, mis hermanos, es un camino con únicos 2 sentidos. O vas de cara a Dios
o estás de cara al mundo, pero es la decisión que tú puedes hoy tomar. Y bueno, este es el coro de la canción, este es el coro de la canción que canté con la nueva voz que el Señor me regaló después de la operación. Espéreme un momentico, yo no sé cuánto podrá durar esto, llevamos 1 hora y 15, primer live que me demoro tanto, pero yo creo que no se corta todavía, ¿cierto? No, vos qué sabes de eso. No, esto no se corta, aquí podemos quedarnos horas conversando. Ah, bueno, listo. Entonces yo quiero hacerle una introducción. ¿Cómo se llama esa canción? ¿Cómo dice el corito? Dígame así, yo le quiero hacer una introducción a La eso. canción A dice, eso. aquí estoy yo, envíame, envíame, que quiero ser tu mensajero. Listo. Amado Señor, hoy yo quiero que cada uno de los que estén en este live, de los que están en este momento, los que van a estar, puedan reconocerse, puedan mirarse bajo tu luz, puedan encontrar sus dones y decirte, aquí estoy yo, Señor, aquí estoy yo con esa riqueza que me has entregado, aquí estoy yo dispuesta a dejarme amar por ti, pero sobre todo amar y a servir a través de lo que soy. Aquí estoy. Aquí estoy yo, envíame, envíame que quiero ser tu mensajero. Aquí estoy yo, envíame, envíame que quiero ser tu mensajero. Aquí estoy yo, envíame. Envíame que quiero ser tu mensajero. Aquí estamos, Señor, envíanos. Tú hoy nos preguntas, ¿quién irá? ¿Quién irá a esas familias destruidas? ¿Quién irá a esos jóvenes que hoy se refugian en tantas realidades que los apartan del amor de Dios? Tú no estás aquí como un espectador, hermano. Dios te llama a ti y te dice que tienes en tus manos el instrumento que Dios sabe usar para bendecir la vida de otras personas. Y en tu corazón lo único que debes decirle hoy al Señor que está en medio de nosotros, porque 2 o más nos hemos reunido en su nombre, es esto. Aquí estoy yo, Señor. Envíame, envíame a mí. ¿A quién iré? Le preguntaba el Señor. Y el profeta le decía, Señor, aquí estoy. Yo quiero ir. Todo lo demás vendrá por la providencia de ese amor de Dios que te ayudará. Mis hermanos, termino con esta canción que el Señor me regaló un día, que es una invitación a descubrir lo esencial. Esta canción no la encuentran en ningún lado. Es de esas cosas que uno puede escuchar una vez en la vida, a menos que la providencia de Dios me permita un día grabarla y llevarla a estudio. Otras canciones sí la encuentran por ahí en YouTube o en Spotify o en esas plataformas donde los músicos solemos colgar nuestras canciones. Pero estas de estos regalitos que llegan para ustedes hoy. Y bueno, lo bonito de que no se la sepan es que ustedes simplemente se pueden dar el regalo de escucharla. Tenían que cerrar las puertas para allá, abiertas las de este lugar. Siempre debió ser primero y es que el mundo entero podía esperar. Tenían que cerrar los centros para ver que adentro hay tanto por andar. Lugares que desconocía y es que el alma mía no solía mirar. Tenían que cerrar
los centros para ver de adentro y tanto por vivir. Ya no puedo salir, huyendo ya no quedan sitios para huir de mí. Estoy aquí. Se hizo pequeño el universo y lo creí tan grande, pero no era así. Y ahora que a solas me encuentro, yo descubro dentro alguien está allí. Me dijo que estuvo esperando que en algún momento me acordase de él. Y no dudo por un instante que regresaría y estaría bien. Que tanto que quiere enseñar, que bien me conoce, que me sabe amar. Que aquello que buscaba afuera siempre estuvo dentro en su intimidad. Que aquello que buscaba afuera siempre estuvo adentro en su intimidad. Estoy aquí, estoy con él. Mis hermanos, llévense en esto en su corazón. Lo que ustedes están buscando afuera se encuentra adentro. El verdadero viaje se comienza en el interior, cuando te descubres allí en compañía del amado y cuando te pegas esa conversadita con Dios tan necesaria, tan transformadora, cuando aprendes a escuchar su voz, a seguir su dirección, a poner en práctica sus palabras. Edifiquen, hermanos, sus vidas sobre roca. Es posible, principalmente porque es muy lindo vivir en una casa sobre la roca. ¿Saben cuándo se vuelve más lindo? Cuando sopla la tormenta, cuando crece la corriente y arremete contra esa casa, y esa casa sobre la roca resiste. Pero quien escucha la voz de Dios y no la pone en práctica, edifica su casa, pero sobre arena. Y sobre esa casa también crece la tormenta y arremeten contra ella, pero no resiste y esa casa se derrumba. Una vida en ruinas no es lo que Dios quiere para ustedes, hermanos. Quizá pueda ser hoy el punto de partida, pero el punto de llegada es eterno, es la presencia de Dios. El Señor va a estar ahí presente, así como lo ha estado para mí, lo ha estado para mi hermana que hoy me hace esta invitación y lo ha estado para tantos que hemos conocido el amor de Dios. Así que ánimo, no desfallezcan y si les puedo servir en algo, soy muy fácil de encontrar, arroba el música por todas partes y bueno, hasta que el Señor nos regale la oportunidad, David, de volver a compartir, ojalá incluso de forma presencial. Bogotá no queda tan lejos. Por aquí nos han invitado a New Jersey, pues ya pedí la visa, vamos a ver si me la dan. Me voy para allá a hacerles la visita. Hermanos, gracias a ustedes, a todos los que de tantos lugares se han conectado, desde Estados Unidos nos han enviado saludos, pero sé que hay almitas de tantos lugares. Los invito a mis hermanos que desde mi cuenta se conectan a que sigan a nuestra hermana David-de Valor, una mujer que vive al igual que yo, pero enamorada, corazones de Cristo, por aquí desde Perú también, Medali, un saludo hasta Perú. Algún día nos comemos ese ceviche, bendito sea el Señor. Nati, un abrazo hasta Argentina. No, es que por Dios, esto a dónde no ha llegado. Dios es Qué fiel, bonito. David, así que ánimo. Todo lo que el Señor hace a través de tu vida transforma corazones. Y bueno, Amén. mi niña, regálanos la bendición hoy en esta noche para irnos a descansar. Ya está, Patti Loaiza de Estados Unidos también, no, por Dios. Bueno, no, yo primero quiero darle gracias a cada uno de los que quisieron estar, de los que están desde el inicio, qué bonito, los que apenas llegaron. Gracias por estar y gracias por abrirnos la puerta de sus corazones y dejar que el Señor entre.
en medio de estas palabras humanas y sentires humanos. Y a Jael, gracias. De verdad que fue un regalo para mí estar contigo, conocer un poquito tu testimonio, porque falta más. Pero también yo te quiero agradecer, y ya lo dije y lo vuelvo a decir, gracias por tu disponibilidad, gracias por tu sencillez, gracias por tu cercanía, y que el Señor siga bendiciendo y bendiciendo tu corazón, tus proyectos, y que seas esa luz que vayas iluminando a donde vayas. Y la bendición para todos es que el Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les concede la paz. Dios Amén. los bendiga. Qué rico. Gracias. Chao, chao.